Buenas viajeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la visita que le hicimos a Marcos en su departamento de Tokio. Y si tú aún no has visto la primera parte, te dejo el link aquí arriba para que lo revises. Marcos es un chileno muy buena onda, que actualmente vive de forma permanente en Japón. Lo conocí en mis días visitando este país y me ofreció hacer un home tour por su hogar. Pero la visita la verdad es que se nos alargó un poquito y se puso interesante. Así que por esta razón tuve que hacer 2 capítulos y en esta segunda mitad Marcos nos dará información valiosa que quizás a ti te pueda servir si estás pensando en emigrar ya sea a Japón o a otro país. Así que quédate hasta el final, disfruta de este video y comencemos. Oye Marco, hablemos ahora un poco de precio. ¿Cuánto cuesta más o menos un depa así? ¿Cuánto es lo que tú pagas mensual? Nosotros pagamos mensual, en total lo vamos a redondear a 180.000 yenes. Alguna gente dice, que escaleta, ¿cachai? Pero lo pagamos entre dos, entonces nos salen 90.000 cada uno. Decidimos irnos por un departamento un poquito más caro de lo normal, porque yo necesitaba mi espacio para poder trabajar desde la casa, y ella necesitaba su espacio para todas las cosas que tiene por el snowboard y las cosas que hace. Además, necesitábamos el espacio para recibir visitas, porque mi familia va a venir eventualmente, su familia también, entonces queríamos tener un espacio donde la gente se sintiera cómoda. ¿Y cuál era la otra opción económica? ¿Cuánto podría ser un depa económico? Un depa económico para 2 personas, yo diría desde los 100.000 yenes más o menos. Todo esto multiplícalo siempre por 6. Por 6. Entonces 100.000, 120.000. ¿Cachai? Que en Chile serían 700 lucas, 750 lucas más o menos. Eso sería un departamento tal vez un poquito más chico, tal vez una pieza menos. Sí, ¿cachai? Claro. Pero yo pago acá 180, que serían... Como el doble. Casi menos de 1 millón de pesos. Menos de 1 millón de pesos es lo que yo pago arriendo mensual acá, claro. Pero equivalente a los sueldos andan bien. Sí. Sí. ¿Cuánto es el sueldo mínimo aquí en Japón? El sueldo mínimo es por hora y depende de cada prefectura. En Tokio tengo entendido que son 1.050 yenes la hora. Descuentan el 20% por impuesto y te estaría quedando como 900 yenes en el bolsillo, más o menos. Pero el sueldo mínimo cuando tú entras a una empresa a trabajar como oficinista sería 250.000 yenes antes de impuestos. Te quedarían 200.000 yenes en el bolsillo y a ti te piden más o menos tener un ingreso de 1/3 para pagar un arriendo. Entonces con 200.000 yenes te voy a pagar un arriendo 60, 60, 70.000 yenes para ti solo. Oye, y qué loco eso que dependa por el distrito, por la municipalidad. O sea, depende por la prefectura. Por la prefectura. En este caso sería la región de Tokio, que sería Tokio-to, es de 1.050. En las regiones más rurales es más caro. Y en las regiones como Tokio, como Osaka, como Kyoto, es más o menos el mismo precio. Yo llegué a Japón en el 2019, en febrero, hace ya 4 años, y llegué por una empresa que se llama Pasona, que es una empresa de recursos humanos que tiene sus oficinas en una isla dentro de Japón. Ellos eran una empresa común y corriente de acá de Tokio, y el dueño se le ocurrió la brillante idea de mudarse a una isla para revitalizar la isla. Movieron todos los edificios a la isla, todos los headquarters, y empezaron a contratar anualmente 24 o 25 extranjeros para llevarlos a vivir a la isla y hacer proyectos de revitalizar el área. Porque mayormente viven ancianos ahí o gente rural. No había nada que hacer en la isla estaba muriendo en temas económicos. Entonces él decidió hacer eso. Yo soy de la segunda generación y me tocó vivir en una casa gigante con 23 personas de diferentes países. Estoy hablando Egipto, Kazajistán, Kenia, España, Colombia, Italia, Pakistán, Tailandia, yara yara. Y durante un año viví con ellos y yo hice varios proyectos. Como yo estudié en la Universidad de Valparaíso, hice hartos temas relacionados con el emprendimiento. Hice un proyecto respecto a cómo revitalizar negocios rurales en Japón, ¿cachai? Y se los mostré a ellos y por eso ellos me contrataron. Aparte que tengo harta habilidades escénicas y todo el tema, cantaba canciones en español, ¿cachai? De Chico Trujillo y todo el tema para atraer a la gente a la isla. Después del año pasó ese proyecto y me dijeron, tenéis 2 opciones. Si tenéis buen japonés, te podéis mudar a Tokio y trabajar en las oficinas de Tokio, o quedarte en la isla. Y yo no me quería quedar en la isla porque yo viví 20 años en el campo. Entonces yo no quería seguir viviendo en el campo en otro país. Quería ciudad, quería luces, quería calle. Entonces dije, puta, no tengo buen japonés, así que será, me voy a Tokio, voy a buscar pega. Y 2 meses antes de que terminara el contrato, encontré trabajo acá en Tokio en una empresa de reclutamiento, en una agencia.
donde tú simplemente llamáis a personas, les contáis que tenéis un cliente que está buscando una persona con su mismo perfil y si están interesados pueden aplicar. Esa era mi pega en ese momento. Llegué a esa empresa, me mudé acá a Tokio, me fui con el Eduardo, pasaron 2 meses y por las cosas que conté anteriormente perdí ese trabajo. Lo perdí porque me vino una depresión fuerte, lo perdí por el corona también, además. Entonces toda la combinación junta me hizo a mí estar desempleado en Tokio, pagando un arriendo que no podía costear. Esa fue como tu peor racha aquí desde que llegaste. Desde que llegué, eso fue la peor situación. Bajón. Me vino el bajón completo. Anímicamente y económicamente. Sí. Estuve 3 meses sin trabajo. 3 meses. Me puse a hacer clases de inglés y de español a japoneses a través de aplicaciones y tú cobráis por hora y todo el tema. Claro. Y con eso sobrevivía. ¿Cachai? Mi hermano chico me prestó caleta de plata, ¿cachai? Que se la estoy pagando hasta el día de hoy. Oye, ¿nunca llegó el momento de decir, me voy a Chile, ya no puedo más? Es que... ¿Cómo fue eso? Chile a mí, compadre, me falló. Chile me falló, yo salí de la universidad, nunca pude encontrar un trabajo bueno, nunca pude ascender allá, nada. Yo pensaba de verdad que yo no servía para trabajar, ¿cachai? A ese punto llegué en Chile. Entonces mis opciones de volver a Chile eran nulas. O sea, todo antes de volver a Chile. Exacto. Amo mi familia, amo a la gente allá, me gusta la comida, amo mi país, pero yo jamás trabajaría en Chile. Jamás. Eventualmente, porque yo tenía una visa de trabajo. Y si estáis 3 meses desempleados, puede empezar el proceso de extradición, ¿cachai? No extradición, pero ¿cómo se dice? De deportación. Entonces estaba conmigo. Y encontré en internet una empresa que estaba buscando empaque. Agarré una caja de cartón como la que tenía ahí, ponía ahí dulce y se lo enviaba a una persona, a un cliente. ¿Cachai? Y ellos hacían la venta. Tú solamente ibas al warehouse a mandar las cajas. Llegué ahí, era una empresa extranjera, me contrataron part-time y yo cada día decía, ¿puedo venir mañana? ¿Cachai? No necesitamos, pero... Pidiendo hora extra. Pidiendo hora extra. Pasó un mes, me dieron el full-time. Después de ese full-time, pasaron 2 meses y me ascendieron a supervisor. Y después de supervisor pasó 1 mes y me ascendieron a manager. Y ahí estuve en esa empresa como manager 1 año. Entonces me pude levantar. Claro. Igual el salario no era tan bueno, ¿cachai? Ya ahí en ese momento las lucas, ya el tema lucas se había mejorado. Se había mejorado, aparte por el corona, el gobierno empezó a dar préstamos para las personas que hubieran tenido problemas económicos y todo el tema. Yo accedí. Préstamos, no subsidios, no subsidios y préstamos. Subsidio y préstamos, okay. Y yo accedí a todo, pedí lo máximo de plata, todo, me dieron, ¿cachai? Entonces eso también me ayudó. Oye, y con respecto, perdona que te interrumpa, con respecto a tus papeles, en ese minuto tú estabas, ¿en qué calidad aquí como...? Visa de trabajo. Visa de trabajo. Visa de trabajo, yo nunca perdí mi visa afortunadamente, y yo no me vine por Working Holiday porque yo me vine acá a los 30, ahora tengo 34. Después de que estuve 1 año como manager en la otra empresa, o sea, un poquito antes dije, ya sabéis que ya me establecí, ya me pagué mis cosas y todo el tema, necesito un trabajo en lo que yo estudié. Más de lo que yo estudié, algo más profesional. ¿Cachai? Porque estaba al final de cuentas era manager, pero trabajando en una galería, ¿cachai? En un galpón. Entonces me puse a buscar, dije, ¿sabéis que voy a empezar a buscar trabajo en reclutamiento de nuevo? Estoy picado que no pude conseguir, que fallé en el reclutamiento anteriormente. Estoy picado porque las weas me salieron mal, ¿cachai? Pasó el tema del corona y mis cosas familiares. No, yo quiero hacer esto de nuevo. Me puse a postular, me fue bastante bien en las postulaciones, porque ya tenía carrera en Japón y todo, entonces las empresas me miraron mejor. Sí. Tenía mejor japonés también. Y encontré el trabajo en la empresa en la que estoy ahora, ¿cachai? Que se llama PAL-KK, que es una empresa boutique de reclutamiento, en la cual trabajamos con empresas del área de la salud. Eso es farmacéutica y equipamiento médico. Entonces ellos son mis clientes y yo trabajo como talent specialist, que es una persona que en el fondo yo llamo a las personas y le digo, oye, yo sé que tú eres, no sé, eres químico farmacéutico, he trabajado por 5 años en la empresa A, ¿no has pensado en cambiarte en la empresa B? Me a decir, no, ¿y por qué no? No, porque no me interesa. ¿Qué no te interesa? ¿Cachai? O sea, tú lo sacáis de como prácticamente de otras empresas para ofrecerle mejores condiciones. Claro. Y yo en base a eso, yo tengo mi salario base y en base al salario que la otra empresa le ofrece en el contrato nuevo, yo gano una comisión. Y eso es lo que a mí, al final, durante este año, mejoró mi calidad de vida. Que la disparó, porque antiguamente ya había logrado el sueldo de sobrevivir y todo, pero fue este trabajo y por eso quería volver al reclutamiento, que fue lo que me disparó. Y eso yo ahora, el año pasado, yo hice en comisiones el mismo valor que mi salario. O sea, duplicaste tu sueldo. Dupliqué mi salario en comisiones. Pero es porque también, cuando empecé en esta empresa, el horario era de 10:30 a 7:30, yo llegaba a las 9, me a las 8.
No porque me lo pidieran, no porque fuera una exigencia, no porque fuera socialmente aceptado, era porque yo tenía que estar pegado al teléfono, compadre. Tenía que estar pegado en el teléfono, tenía que estar mandando correos todo el día. Todo el día. Tenía que salir, que me pasa mucho, que lo hago hasta el día de hoy, que yo voy a los lugares donde yo sé que estos trabajadores frecuentan, ¿cachai? Voy a esos bares. ¿Cómo averiguáis dónde saqué la información de los trabajadores? La empresa de la oficina Porque está... no hay gente que se está ofreciendo para buscar trabajo. La empresa está en Shinjuku, está en el edificio ahí de Pfizer. Veo todos los restaurantes, todos los bares que están alrededor y voy a eso. ¿Cachai? No los persigo, no los psicopateo, ¿cachai? Pero me junto con ellos, ¿cachai? Yo voy, me estoy tomando un trago ahí, ¿cachai? Y les pregunto, oye, ¿tú qué haces, cachai? No, yo soy, no sé, Clinical Research Associate en esta empresa. ¿En serio? Mira, yo soy reclutador. ¿Y así hay sacado tipos de un lado para el otro? Sí. ¿Y te aceptan? Ah, sí. Es que me interesa. Lo que pasa es que la gran ventaja de ser latino y ser chileno es mi personalidad. Si mi personalidad ya es fuerte para el común del chileno, ha sido un plus para mí, para mi trabajo, porque esto a mí me sale natural. Tener ¿cachai? carisma, todo. Tener carisma, ¿cachai? Si un compadre dice, ¿sabes que no estoy interesado? Le digo, ya, no importa, mira, hagamos algo. Guarda mi contacto, ¿cachai? Vamos a tomar de vez en cuando, conversamos, y cuando tengáis ganas de cambiarte, ahí hablamos. No te voy a presionar. Y me ha pasado con personas que me junto con ellos, no sé, en 3, 6 meses, una vez cada 2 semanas, una wea así. Y de repente dices, ¿sabes qué? Ya sí, Marco, voy a cambiar. ¿Sabes que he conversado contigo? Me has contado las cosas que hacen las empresas, ya, veámoslo. Y eso es lo que me ha llevado a escalar acá socialmente en Japón, a tener todo lo que tengo ahora. Con respecto a tus compañeros de trabajo, ¿tú veis que es súper distinto cómo te va a ti con respecto a ellos, que son japoneses? De hecho... ¿Tú crees que te va un poquito mejor? No, de hecho, gran parte de mis compañeros de trabajo son extranjeros. Algunos son japoneses. Empresas como esta, en Japón deben haber 4.000. La mitad están acá en Tokio. Entonces hay harta competencia con otras empresas, con empresas japonesas también. Al japonés también le gusta el tema formal y todo el tema. Yo, de hecho, yo tengo expansiones y todo el tema, pero yo me las tapo para trabajar. Y yo me amarro el pelo, ¿cachai? Y me hago un moño acá atrás para que no se me vea, ¿cachai? Mantengo el pelo corto a los lados, me arreglo la barba. Esas cosas son importantes, pero las empresas con las que yo trabajo son empresas globales. Estamos hablando de Bayer, estamos hablando de Pfizer, AstraZeneca, no sé, una montonera de empresas que están acá. Japonesas también con perspectiva global, como Canon, ¿cachai? Sony. Me van a ver por la pronunciación, Canon. Canon. Entonces, esas empresas buscan personas con perspectiva global. Entonces yo converso con japoneses que tengan perspectiva global. No hablo con el japonés promedio, salaryman, ¿cachai? Que trabaja en una empresa japonesa para el mercado japonés. Esas personas no me interesan porque tienen un salario más o menos igual al mío. Claro. Yo estoy cazando personas que tengan salario de 12 millones de yenes al año, ¿cachai? Que es 1 millón de yenes al mes. Porque si a esa persona yo le consigo un trabajo por el mismo salario, digamos, 12 millones, yo me llevo el 30% de ese salario, que son 3 millones. Necesito una persona Buenísimo. En el año. Buenísimo, una, ¿cachai? Con una. Obviamente quiero más, ¿cachai? Claro. O obviamente, si hago la pega yo solo completa, me llevo ese porcentaje. Pero tengo a mis compañeros de trabajo, tengo el intern que trabaja conmigo, ¿cachai? Tú eres como un cazatalentos. Más o menos, exacto. Y esa habilidad de conversar con personas viene de una historia larga que yo tengo en mi vida, de que fui músico, de que tuve banda, de que estuve en el centro estudiante de mi carrera y toda la weá, ¿cachai? Entonces siempre he sido un compadre bien energético. Yo creo que eso ayuda mucho en la vida a hacer varias cosas, no solo dedicarse a una, tener varios hobbies, porque mira, ahora estáis mezclando sin querer lo profesional con lo que te apasiona a ti, que todo eso es parte artística. Po. Y además es bien importante saber que las personas en la carrera no significa mucho en la vida, no significa mucho. Yo diría el 20-30%. Correcto. Hay casos específicos, obviamente, las personas que estudian Derecho, que son doctores. Pero si tú estudias una carrera promedio, nadie te dice que vaya a trabajar en eso. Mis compañeros de trabajo son licenciados en leyes, son farmacéuticos, son muchas cosas, pero hacen este trabajo porque al final es lo que pueden conseguir acá y que le ha ido bien. ¿Sí? Pero el soñar que porque vas a estudiar veterinaria, por ejemplo, que vaya a ver perritos y gatitos todo el día, no es eso. Yo tengo clientes que son veterinarios, por ejemplo, y trabajan haciendo clinical trials para personas, ¿cachai? Y les va bien y tienen su trabajo, pero no están ejerciendo como veterinario en clínica, ¿cachai? Y no se cierran a hacer otro tipo de trabajo. Exacto, y eso acá en Japón pasa caleta, que la gente estudia otras cosas, estudia literatura, estudia lengua,
y terminan trabajando en una empresa porque saben que lo que tú estudias no te condiciona como persona. Por eso a mí me molesta mucho cuando una persona se presenta y dice: hola, soy Marco, ingeniero comercial. Compadre, no, y peor, y dice la universidad. Sí, no. La carrera no te representa como persona, ¿cachai? De hecho, creo que es la primera vez que digo, mientras estaba hablando, que digo ingeniero comercial. Porque yo no me representa ser ingeniero comercial. A mí me representa ser músico. Me representa ser apasionado por los idiomas, ¿cachai? Me representa ser apasionado por la comida, ¿cachai? Eso es lo que me hace a mí, mi personalidad, lo que es Marcos. No lo que yo estudié. En el resto del mundo, la carrera importa tan poco. Sí. Tan poco, porque siempre hay un pez más grande. Por ejemplo, cuando tú emigraste aquí, llegaste como ingeniero, pero si tenés que trabajar en McDonald's, no vaya a dejar de hacer ese trabajo porque no, yo soy ingeniero, yo aquí vengo a buscar ingeniería, no. Claro, de hecho veo muchas veces en grupos de Facebook, de WhatsApp y todo el tema, que dicen chicos así, que preguntan: soy ingeniero eléctrico en la universidad de la ¿cachai? De la Santa, y decir la otra, ¿cachai? ¿Y cuánto puedo ganar en Japón? Y le digo: compadre, ¿habláis inglés? No. ¿Habláis japonés? No. Entonces ven a limpiar baños, weón. Vaya a ganar más plata que el primer año en Chile, pero va a estar limpiando baños. Pero tenéis que saber que así vaya a empezar. Si tenéis la idea errónea de que tu universidad, tu institución tiene peso afuera de los límites de Chile, estáis sonados. Estáis sonados porque no es verdad, Chile no es nada. Nadie conoce Chile en este país. Puede que vean los vinos en los convini, ¿cachai? Y los jugadores de fútbol, y y piensan que andamos todos con taparrabos, ¿cachai? Que andamos con las lanzas caminando por la calle. Sí. Eso es lo que creen de Chile. Entonces no piensen de que son importantes o relevantes afuera del país con eso, hablando así de sí mismos, ¿cachai? La mejor forma de encontrar pega en esa área, o si la quieren encontrar, la van a encontrar, ¿cachai? Primero, inglés. Y eso en cualquier parte del mundo, ¿cachai? Inglés primero, segundo, tercero. Y después de eso, compadre, habilidades blandas. No podéis llegar acá diciendo que soy la gran cosa y después va a venir un indio que estudió mucho más que tú y cobra la mitad. Como yo dije anteriormente, mi mamá fue profesora de inglés en escuela básica rural, entonces ella enseñaba lo muy poquito. Yo me introduje al inglés gracias a la música, gracias a los juegos. Yo de hecho tengo acá tatuado un Mega Man, ¿cachai? Que fue mi primer juego de Nintendo y que obviamente el juego estaba en inglés y yo no cachaba ni bola, ¿cachai? Lo que pasaba. Y eso me fue inmersionando, ¿cachai? En el mundo de los idiomas. Y por eso yo empecé a aprender después. Aprendí ruso, ¿cachai? Japonés, que lo estoy aprendiendo ahora, chino mandarín, chino cantonés, ¿cachai? Y el inglés, que yo lo hablo desde los 15 años. Hay muchas formas de meterse en el inglés, pero al final la primordial es, después de todo eso, hablarlo. Si al final no podíais aprender un idioma si no lo usáis. Y ahí tenéis muchos lugares donde lo podéis usar, sobre todo en Chile, ¿cachai? Hay lugares para juntarse, para hablar inglés, ¿cachai? Podéis meterte en el celular, ¿cachai? Que ahora la gente utiliza el celular para todo, ¿cachai? Correcto. Así, hace video en TikTok hablando en inglés, aunque salga como el forro, ¿cachai? Te van a corregir, te van a tratar mal, pero gracias a esa corrección vais a aprender. Ver contenido en inglés en el Instagram, ¿cachai? Déjate de seguir las páginas de memes, ¿cachai? De puro hueveo y cosas así, y empieza a seguir de las cosas que quería aprender. Yo tengo un amigo, Roberto, que yo creo que va a ver este video. El Robert, él se vino a Japón en la misma época que yo estaba viendo con el Eduardo, hace 3 años atrás, cuando recién llegué a Tokio, y él se vino sin inglés y sin japonés, cacha. Se vino solamente de vacaciones como por un mes, solo. No sabía nada. No importa que las cosas estuvieran en inglés, no cachaba ni una. Yo le decía al hombre sin miedo, ¿cachai? Porque el compadre se vino así a la tonta y a loca. Y en el mes que estuvo acá, el compadre aprendió caleta, tanto japonés como inglés. No sé si lo estará usando en Chile, no creo mucho, pero él se atrevió. A la fuerza, ¿cachai? Pero de verdad, él no tenía nada de inglés. Nada. No estoy diciendo que una persona que sabe qué significa hello and goodbye. No, ni eso, ¿cachai? Y el compadre el hombre sin miedo, ¿cachai? Al filo del mañana, así el compadre, y la pasó re bien, ¿cachai? Salimos a tomar caleta de veces y todo el tema. Le voy a decir que vea el video, Robert, ve el video. Saludo al Robert. Y con respecto al japonés, ¿cuál es tu experiencia con el idioma acá? Yo intenté, cuando estaba en Chile, trabajé por una empresa china y me pidieron aprender chino para comunicarme con clientes y aprendí lo básico, y después de eso conseguí el trabajo de japonés. Dejé de estudiar chino, pero ya tenía en la memoria los caracteres. Gran parte de ellos se utilizan el mismo entre el chino y el japonés, aunque sean idiomas diferentes de hablar.
los caracteres se utilizan más o menos lo mismo. Entonces ya lo recordaba. Y cuando yo llegué acá, yo tenía alguna noción básica del japonés con el alfabeto inicial, que es el hiragana y el katakana. Cuando me vine a vivir a Japón, la isla, la mayor parte de la gente de la isla no hablaba inglés, porque son gente de campo en Japón. Entonces estuve de nuevo forzado a hablar japonés. Yo no diría que mi japonés es fluido, de hecho si yo hablo va a ser como una combinación entre un cavernícola y un cabro de 6, 7 años. Pero me hago entender y cada vez estoy aprendiendo más. Pero no la sufres, ¿no? No, puedo leer y escuchar mucho más de lo que hablo, pero no la sufro. Y por ejemplo, si no sé decir algo, digo, esta palabra, no sé qué palabra es, pero significa esto. ¿Cachai? Konoko to wa chotto wakaranai kedo, nanka, imi wa kore. Puedo decir eso y ahí me hago entender, ¿cachai? Claro, de hecho mi polola, como ella es de Hong Kong, ella no entiende mi japonés. Pero me dice, pero no es que hablen mal japonés. Lo que pasa es que los nativos te entienden. Pero una persona que tiene japonés como cuarto idioma, que es el idioma de ella, no te voy a entender. De hecho, ella en orden habla cantonés, mandarín, inglés, japonés y ahora está aprendiendo español, poquitito. Entonces, su cuarto idioma. Entonces, que una persona que tenga acento no entiende nada. Pero yo con los japoneses yo no tengo problemas de comunicación. Y si no entiendo algo, yo les pregunto, soy un sensor igual, choto wakana y quedó modo ichido hanashite. Les digo así como, puta, no entendí, ¿me podías decir de nuevo? Y me van a explicar más despacio o con palabras más simples. ¿Cómo son? En ese momento no lo toman a mal, son amables. Van a entender que yo soy un extranjero. Les cuento que llevo acá 4 años viviendo y que mi japonés no es tan bueno, entonces, puta, yoroshiku onegaishimasu, que significa, por favor, tenme paciencia, ¿cachai? Y no son la gente con la que me relaciono sí me van a entender. Y eso yo lo he visto en las tiendas bastante, que tú no entiendes nada, uno que es extranjero no entiende nada, tú entendí un poco japonés, pero así todas las tiendas son re simpáticos los vendedores. Sí, ese es el concepto del omotenashi. El omotenashi es el concepto de dar el mejor servicio posible a todos, por igual. Y el omotenashi es por eso las personas cuando te llevan la toallita para limpiarte las manos, ¿cachai? Te preguntan a cada rato si necesitas algo más, ¿cachai? Sí, en el supermercado la cajera, por ejemplo, siempre está... no para de hablar, como que siempre... Te va leyendo las cosas y dice, tit, una bolsa de papas, 200 yenes. Tit, una bolsa de plátano, 150 yenes. La cuenta es 350. ¿Va a querer bolsa? No va a querer bolsa. Entonces el valor total es esto. Va a pagar con tarjeta, con efecto. Te dice toda la weá. Sí, todo. Y te lo dice en el japonés, tal vez no lento, pero te lo dice en el japonés formal, que es el que todos estudian, ¿cachai? Entonces, para que todos se entiendan. No te va a hablar de forma informal, que decía, kore wa ni hyaku, kore wa hyaku goju. Harao wa ikura, harao wa do, entonces así como, ¿cómo voy a pagar? Pero esa es la forma informal, ¿cachai? Y personas que llevan 1 año y medio viviendo acá no entienden ni weá, ¿cachai? Por eso te dice todo de forma lo más de texto posible, ¿cachai? La forma de diccionario. Oye, buena la conversación aquí, pero tenemos que ir a dar una vueltecita, obviamente, así que vamos a seguir. ¿Para dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir al templo Sensoji. Si me estoy pegando un ranazo me avisan, pero creo que es el templo más grande que está en Tokio, es uno de los más importantes, antiguos también, y tiene muchas cosas que ver. Ok, entonces nos vamos. Nos vemos allá. La regla para caminar acá es no te preocupes de darle espacio a la gente, camina solamente. Porque ya cuando dejáis pasar a la gente, sí, es una locura. Acá está la entrada al templo Sensoji. Puedes ver los 2 onis, los 2 dioses a la entrada que protegen la entrada. Ahí dice Kaminari, Kaminarimon, que significa la entrada del rayo, del trueno. Oye, acá se ve mucha gente como con kimonos. ¿No son japonesas o...? No. A veces son japoneses, pero la mayoría de las veces son turistas que quieren usar un kimono y usar, ¿cachai? Porque les gusta el estilo, les gusta estar acá, les gusta verse y todo el tema. ¿Y estos trajes los arriendan? Sí, los arriendan, sale como 3.000 yenes más o menos. Para las mujeres a veces más porque tienen más accesorios. Yo he arrendado, cuando he ido a otros lados, me ha salido 4.000 yenes. Como el compadre ahí que tiene como plomo, ¿cachai? ¿Cómo se llama ese traje? Kimono en invierno y yukata en verano. Ahora pasemos por acá, por este lado.
Yo entiendo el idioma un poquito, están hablando mandarín. Entonces, ¿cachai? No son japoneses. Ahora, pasemos por acá. Es interesante ver el flujo de gente que hay, que obviamente no eres el único haciendo un video hoy, o haciendo fotos. Ahí tenés el Starbucks en la esquina, obviamente, porque Starbucks en Japón está en todos lados. En todos lados. ¿Sí? Mira, esto se parece un poco al templo, por ejemplo, de los Vázquez o Santa Teresita, en la medida de que hay tiendas antes de llegar al templo. Y mira, hay cosas de todo, hay comida, hay dulces tradicionales, hay chucherías varias. Yo vine para acá durante Corona y estaba lleno, pero es, sin mentirte, un tercio de la cantidad de personas que hay hoy día. O sea, había poca gente, eran mayormente japoneses. Desde octubre más o menos que empezaban a fluir turistas porque dejaron entrar turistas desde junio, pero tenían que venir con paquetes de viaje. Eso ya se acabó. Claro, con agencia, no podían Claro, venir por su cuenta. Desde octubre pueden venir por su cuenta. Y ahora explotó, pero en el fondo este es el Japón que ha sido siempre. Y así como es ahora, es hasta las 6, 7 de la tarde. La cultura de Japón respecto a el comercio cerca de los lugares religiosos es muy diferente a como es en Chile. Entonces es común ver tiendas cerca de los templos. Es común ver bares. La regulación urbana es muy diferente a Chile. Entonces tú puedes ver un club al lado de un colegio. No hay nada que no lo permita. Hay muy pocas reglas. Una de ellas, por ejemplo, es los bares que están alrededor del templo tienen que cerrar a las 12, máximo. Pero esa regulación termina en la siguiente cuadra. De ahí para allá, Sí. hasta las 3, 6 de la mañana. Hay 24/7 acá. Ah. Yo he estado en 24/7, salí a las 3 de la tarde, he hecho bolsas. Sí. Y ahora viene la parte de templo en sí. Que mira, ahí tenéis una cafetería y todos estos de acá son bares. Acá hay tiendas y bares. ¿Cómo le llaman a estas zonas, como izakayas o no? Los izakayas son el concepto del bar japonés tradicional, que es una barra con 5 sillas, ni siquiera mesa, y el compadre te atiende en la barra. Por lo general los izakayas a veces tienen comida, a veces no. Utilizan este tipo de comida que se llama oden, que son figuras y pasta hechas a base de pescado o de verdura, y se ponen en agua hervida. ¿Cachai? Y eso te lo sirven y se acompaña con el trago. Con el trago. Por ejemplo, los izakayas son lugares de barrio donde la gente va después del trabajo, ¿cachai? Yo también empecé a hacer eso, iba a un bar y me tomaba una chela, 2 chelas, sería, ¿cachai? Llego 1 hora más tarde a la casa, pero desconectado. El japonés es muy, yo diría, es religioso para momentos específicos, como los chilenos también. Entonces, para, no sé, para los feriados y cosas así, vienen a rezar al templo, ¿cachai? Y todo. Pero en su día a día no es tan así, no es tan fanático. No van a misa los fines de semana, ¿cachai? Bueno, y aquí ya llegamos al área del templo. Esta era ya la entrada y esta es la área templo. En Japón hay 2 religiones principales, que son el shintoísmo y el budismo. El shinto es la religión que proviene del japonés tradicional antiguo y el budismo fue traído por el sudeste asiático y por China desde la India. La combinación de ambas religiones es lo que se practica en Japón hoy en día. Al final no es que prefieran una religión por sobre la otra, es que simplemente las combinaron, pasó. Por eso casi siempre los templos tienen templos budistas y shintoístas. Sí, están juntos. eso me he dado cuenta. A veces uno es más grande que el otro, depende. El Shinto es donde vienen todos estos compadres, los Oni y el dragón y todo el show. Y el budismo no tiene imágenes más que el Buda en sí. Todo esto lo que se vende acá, todos estos amuletos, son para mantener el templo. Entonces gente trabaja acá. Literalmente los monjes, las chicas que están viviendo acá afuera, es su trabajo, ¿cachai? Más que un servicio comunitario. Que estos son para rezar y todo el tema. Estos son amuletos para buena suerte, ¿cachai? Los omamori que se llaman. Y este negocio ya viene siendo como administrado por el templo. Por los monjes y por el templo. Los monjes acá no son célibes, entonces ellos tienen familia, ¿cachai? Tienen familia, entonces a veces son negocios familiares también. En Japón tú naces budista, te casas cristiano y mueres shinto. Porque nace el budismo, de que hacen todas las ceremonias, se casan con traje de blanco y cuando se mueren en shinto los creman, ¿cachai? Porque creen en el budismo, pero no en la reencarnación, es cuático, es una combinación bien extraña. Por eso son muy flexibles con el tema religioso. Hay algunas personas que son más apegadas a la religión o incluso a otras religiones, pero no es el caso de Japón. Aquí tengo que hacerla así. Sí, como si estuvierais mojando con el humo. Sí.
Ya estoy purificado. Purificadísimo. Acá adentro ahí está la cosa para rezar, y si uno tira la moneda y todo. Lamentablemente adentro no se permite video. Mucha gente saca fotos y todo, y personalmente no me gusta, porque si te dice que no se puede, sería feo. Sí, claro, hay que respetar. ¿Quieres ver algo cómico? Vamos. ¿Qué es eso de ahí? ¡Tatán! ¿Qué es lo que es esto? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese símbolo? Oh. ¡Oh! No, este símbolo está al revés. La esvástica proviene del budismo. Y aquel partido en aquella época de la historia lo invirtió. Si ves el logo del partido alemán de esa época, está por el otro lado. Y ellos lo utilizaron trayéndolo desde el budismo. Pero este es el original y no tiene nada que ver con ese tipo de pensamiento. Perfecto. Pero está en todos lados del mundo budista. Aclaradísimo. Vamos. Oye, ¿y eso es una pagoda? Es un pagoda, claro. ¿Qué son las pagodas? Las pagodas son por lo general, antiguamente eran simplemente construcciones para hacer castillos o casas más de personas con más dinero. Se empezaron a utilizar de forma religiosa durante la Edad Media asiática, y ahora simplemente se mantienen como centros de inspiración o religiosos. En algunos otros países del mundo sí se utilizan todavía como construcción, como técnica de construcción, pero son los menos. Pero según tengo entendido, este pagoda es más viejo que muy viejo. Y aquí hay una buena toma porque está como lo antiguo, y si te miras para allá ves el Sky 3. Lo antiguo con lo moderno. Exacto, eso es una de las cosas que más me gusta de Japón, que definitivamente eso es lo que a mí me enamoró de este país, es esta combinación. Muchas personas utilizan este argumento una y otra vez, que dice que Japón tiene la mezcla perfecta entre tecnología y tradición, pero yo yo sinceramente lo creo, porque la gente se puede conectar con el pasado histórico y en un clic volver a su vida normal. Piensa que nosotros como país en Chile tenemos como nación 200 y tantos años de historia, y anteriormente parte de la corona española, pero toda nuestra historia en el pasado, desde el 1500 para atrás, no sabemos nada. Este país y otros países de Asia mantienen registros históricos de 3.000 años atrás, 4.000 años atrás. Entonces hay un reconocimiento por el pasado que no lo vemos lamentablemente en Latinoamérica, que no lo tenemos. Bueno, esta es la otra calle que está literalmente al lado. Puedes ver que también hay tiendas, de hecho también hay baños y todo el tema. Para comprar souvenirs. Sí, de hecho, y puedes sentir, en el video no lo van a sentir, pero hay olor a comida. Sí, el olorcito está. Porque como a galletitas. Claro, pero acá toda esta área es donde se hace vida nocturna también acá. Constantemente cuando camino por acá hay gente bebiendo, los restaurantes están acá a la vuelta, entonces está el Public Hall donde hacen eventos también acá. Bueno, y aquí puede encontrar técnicamente de todo. Un turista empedernido que quiere conocer Japón, acá pueden encontrar de todo en un día. No significa que no vayan a ver otros lados, pero acá está literalmente todo junto. Para el Japón tradicional, yo recomiendo siempre Asakusa primero y después Kioto. Kioto obviamente es una ciudad entera, pero Kioto toma más tiempo, está más lejos, entonces es más difícil llegar a Kioto. Mira, el kaisendon, el kaisendon son bol de arroz con pescado. Sería como un sushi al plato. ¿Cachai? Tiene wasabi ahí, plantitas, ¿cachai? Aquí hay pollo grill, pero el kaisendon es bien conocido en Japón. Yo almuerzo 3 veces a la semana kaisendon. Oye, qué bonito el bar, es pequeñito. No, izakaya. Si podéis ver por adentro, no importa. Le voy a decir a la... ¿Puedes grabar con la cámara enfocar hacia adentro? Tiene hartos papelitos pegados que la gente hace dibujos. Y ella recibe turistas todo el día. Esto es lo que le decíamos delante, son bares chicos. Estos son los izakayas. Sí. Este es un ejemplo de un izakayas. Ella entra ahora a las 4:30, pero cierra a las 12. Acá hay una tienda de Hello Kitty. Hay por varios lados en Japón, pero esta es una gift gate, que aquí venden hartas cositas, que está al lado de la Asakusa, así que si alguien viene para acá... aquí está el dato. Hartas cosas únicas, que solamente la van a encontrar acá. Por ejemplo, la Hello Kitty se vestía con kimono, ¿cachai? Wea así. Claro, como más exclusivas. Van a estar solamente en esta tienda. Mira, esta fila es la misma fila que está acá en la esquina. Las personas que están esperando para entrar a un restaurante. Esta fila de acá es la continuación de esa fila. Sí, pero no se ponen en el cruce. Claro, oye, qué loco, qué buena. Es las normas que pone el restaurante, que yo hacen la fila, y de hecho tiene una persona sentada ahí con el cartelito que dice aquí continúa la fila. Si no estuviera nadie viendo esto, estaría la zorra. ¿Cómo se llama eso? Yo lo he visto. Esto es manju, de hecho. El manju es parecido al mochi, pero hecho de arroz.
Ya dentro tiene pasta de poroto, pero poroto dulce. Se utilizan los porotos para hacer pasta, para hacer dulces tradicionales. Y lo hacen en esta cajita. Sí, ahí lo prensan para que agarre consistencia. Aquí tenéis varios sabores, ¿cachai? Mira. Aquí tiene de matcha, ¿cachai? De poroto o de arroz. Te venden la mermelada y todo el tema. Obviamente este tipo de dulce es más tradicional. A los niños les gusta harto esos porotos, güey. Bueno, Marquitos, oye, estuvo la raja todo el día, la conversación, de verdad que ya eres mitad japo, mitad chileno, y también el paseo que hicimos por acá, la verdad que aprendí muchísimo. Espero que también los chicos que hayan visto el video, todos los viajeros, hayan disfrutado y hayan aprendido muchísimo de la cultura japonesa a través de nuestro amigo Marco, así que te agradezco un montón, amigo. No. Para mí es un gusto siempre ver a personas que quieran venir a Japón, que quieran conocer. Es importante el abrirse a nuevas culturas y sobre todo que no hay que tenerle miedo. Simplemente darle y pucha, toda la gente que se quiere venir a Japón, ya sea por estudios, por trabajo, de turista, el principal consejo que les puedo dar es simplemente háganlo. ¿Tu Instagram, tú Por tenés supuesto. canal de YouTube también, po? Tenía canal de YouTube que era Sushi con Pebre, no subo video hace rato. Con Pebre, deberíais retomarlo, te estáis perdiendo la verdad. En Instagram es marcocedo, todo junto, .il. Ahí lo Ahí le ponen vamos a en el poner aquí, ahí abajito. y ahí me pueden contactar, me hacen preguntas si quieren, yo voy a responder con tiempo de Japón. O sea, si me hablan a las 3 de la tarde hora chilena, van a ser 3 de la mañana en Japón. Exacto. Hay poca probabilidad de que responda. Pero bueno, sí. ahí manden el mensajito, él va a responder cuando puedas. Ya pues chicos, yo ahora me voy a ir a tu recomendación. Me dijo Marco que me fuera a probar la hamburger en el Burger King, así que vamos, Sí. voy para allá. Tenemos hambrecita. Él tiene que hacer, así que lo tengo que dejar lamentablemente, pero muy agradecido. Bueno, y como ven, me vine a comer la tremenda hamburguesa recomendación de Marcos. Él me había dicho que ya la había probado, así que vamos a ver qué tal, si es tan buena como él dice. Voy a despedir el video desde acá. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Yo lo pasé muy bien y espero que ustedes también. Lo más importante es que se motiven a viajar y a seguir sus sueños. Esa es la idea de este canal, es motivarlos a que viajen, a que conozcan, a que descubran, a que se arriesguen, a que pierdan el miedo. Recuerden suscribirse, darle me gusta y nos veremos en una próxima aventura. Chao, chao.